Rodrigo Salinas abrió los ojos y durante unos segundos miró al techo desconocido, tratando de entender dónde se encontraba. El papel tapiz gris con un patrón pequeño, la lámpara blanca en forma de semiesfera, el ligero aroma a velas de vainilla, todo esto le recordó la noche anterior. Giró la cabeza hacia la derecha y vio a Laura dormida. Su cabello rubio estaba despeinado sobre la almohada, sus labios ligeramente entreabiertos, su respiración era uniforme y tranquila. Rodrigo se incorporó cuidadosamente sobre su codo, tratando de no despertarla, y miró el reloj, las 6:30 de la mañana. Necesitaba prepararse para ir al trabajo. En la oficina lo esperaba una reunión importante con nuevos socios, y no podía llegar tarde. Rodrigo se sentó lentamente en el borde de la cama, bajó los pies al fresco laminado y se estiró. Su espalda crujió agradablemente. Se levantó y se dirigió al baño, tratando de caminar lo más silenciosamente posible. Después de lavarse con agua fría, Rodrigo miró su reflejo en el espejo. 42 años, canas en las sienes, ligeras arrugas alrededor de los ojos, el tiempo avanzaba implacablemente. Pero lo principal no era la apariencia. Lo principal era la decisión que había tomado hacía 3 días y de la que había hablado con Laura anoche. Volvía con su esposa Elena y su hija Clara. Definitiva e irrevocablemente. Esta relación con Laura había durado casi medio año, pero ahora debía terminar. La familia era lo que realmente importaba. Todo lo demás era una ilusión, un hermoso envoltorio que ocultaba el vacío. Ayer vino a ver a Laura específicamente para poner el punto final. Rodrigo esperaba lágrimas, histeria, reproches. Pero Laura Vega se comportó de manera completamente diferente. Lo escuchó con calma, asintió y dijo que entendía. Incluso sonrió. Sabía que sería así, dijo en voz baja. Eres un hombre de familia, Rodrigo. Y eso está bien. No te retengo. Tal reacción sorprendió a Rodrigo, pero sintió alivio. Entonces todo transcurriría sin escándalos ni dramas. Pero ella le pidió que se quedara una noche, la última, para despedirse para siempre. Rodrigo aceptó, diciéndole a su esposa que estaría en un viaje de negocios. La última mentira, antes de contarle todo a su esposa. Al salir del baño, Rodrigo vio que Laura ya estaba despierta. Estaba sentada en la cama, envuelta en la manta, mirándolo. Su rostro estaba tranquilo, incluso sereno. Ninguna tristeza ni resentimiento. Buenos días, dijo ella suavemente. ¿Cómo dormiste? Bien, respondió Rodrigo, poniéndose la camisa. Gracias. Necesito apresurarme, la reunión es a las 9. Lo sé, Laura se levantó de la cama y se puso una bata de seda color azul mar. Espera un poco, te prepararé el desayuno. No hace falta, Laura, no tengo hambre. Entonces, al menos un café, insistió ella y, sin esperar respuesta, salió del dormitorio. Rodrigo abrochó los botones de los puños, ajustó el cuello y la siguió. El apartamento de Laura era pequeño, de una habitación, en el cuarto piso de un edificio de paneles. Pero ella lo había decorado con gusto, muebles claros, flores vivas en el alféizar de la ventana, cuadros con paisajes marinos en las paredes. Laura trabajaba como enfermera en el hospital municipal, ganaba poco, pero sabía crear comodidad. En la cocina ya olía a café recién hecho. Laura estaba de pie junto a la estufa, revolviendo algo en una sartén. Rodrigo se sentó a la pequeña mesa redonda y miró el reloj, las 7:45. Si salía en 10 minutos, llegaría al trabajo a tiempo. Toma, Laura puso frente a él una taza de café y un platillo con galletas. Bebe al menos esto. Gracias, Rodrigo tomó un sorbo. El café estaba fuerte y aromático, tal como le gustaba. Laura siempre recordaba los pequeños detalles. Ella se sentó frente a él y tocó su mano. Sus dedos eran largos y elegantes, las uñas cuidadosamente recortadas, sin esmalte. Rodrigo notó que ella lo miraba fijamente, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Laura, si quieres hablar. Comenzó él, pero ella lo interrumpió. No, todo está bien. Realmente lo entiendo todo, Rodrigo.
Tomaste la decisión correcta. La familia es lo principal. Lo acepté y estuve de acuerdo. Rodrigo asintió, sintiendo alivio. Entonces no habría conflicto. Se estaban separando como adultos, sin dramas ni acusaciones mutuas. Terminó el café, se levantó de la mesa y se dirigió hacia la salida. Espera un segundo, lo llamó Laura. Ella se levantó de un salto y rápidamente se acercó al refrigerador, sacó de allí un recipiente de plástico con una tapa bien cerrada. Toma esto. Especialmente lo preparé para tu almuerzo. Rodrigo miró el recipiente con varios compartimentos dentro. A través de las paredes transparentes se veían trozos de carne en salsa, trigo sarraceno, ensalada de verduras. Todo se veía apetitoso y hermoso. Laura, no es necesario. Tómalo, por favor, ella le extendió el recipiente. En su voz sonó una insistencia inesperada. Sé que hoy tienes un día difícil, reuniones, negociaciones. No tendrás tiempo de almorzar bien. Y esto es comida casera, saludable. Carne estofada, trigo sarraceno, ensalada de verduras frescas. Come todo, ¿de acuerdo? Rodrigo quería negarse, pero algo en su mirada lo hizo tomar el recipiente. Quizás era el último gesto de cuidado, una forma de mostrar que no había resentimiento. O simplemente un hábito. Laura a menudo le preparaba comida y se la daba para el trabajo. Está bien, gracias, asintió. Es muy amable de tu parte. Solo asegúrate de comerlo todo, repitió Laura, mirándolo directamente a los ojos. No lo dejes, no lo pospongas. Come precisamente hoy en el almuerzo, ¿de acuerdo? Me esforcé, lo preparé especialmente para ti. Aquí, prueba una cucharada y entenderás cuánto me esforcé. Rodrigo se sorprendió un poco por tal insistencia. Normalmente Laura no era tan categórica. Pero decidió que era simplemente su forma de despedirse, alimentarlo por última vez, mostrar cuidado. Comió la comida de la cuchara y asintió, disfrutando del sabor. Gracias, realmente está delicioso. Lo comeré, seguro, prometió. Laura sonrió, y por un momento a Rodrigo le pareció que había algo extraño en esa sonrisa. Pero descartó ese pensamiento. Solo eran nervios, cansancio, estrés de los últimos días. Salió del apartamento, bajó las escaleras hasta el primer piso y salió a la calle. La mañana de primavera lo recibió con frescura y viento fresco. Rodrigo respiró profundamente el aire y caminó hacia la parada de autobús. Llevaba el recipiente con comida en una bolsa en su mano izquierda, y en la derecha llevaba un pequeño maletín con documentos para la reunión. El camino hasta la parada tomaba unos 5 minutos. En el camino, Rodrigo pensaba en el día que se avecinaba, en cómo se construiría la conversación con los socios, qué argumentos necesitaba presentar para convencerlos de la rentabilidad del trato. El trabajo ocupaba la mayor parte de sus pensamientos, y eso era correcto. Necesitaba cambiar de tema, olvidar los problemas personales y concentrarse en el negocio. En la parada ya había varias personas, una mujer mayor con una bolsa con ruedas, un hombre en overol de trabajo, una joven con auriculares. Rodrigo se quedó a un lado, dejó el maletín en el banco y revisó su teléfono. No había mensajes, excepto uno de su esposa Elena, que tengas un buen día. Respondió con un corazón y guardó el teléfono en su bolsillo. Fue en ese momento cuando notó a la niña. Estaba sentada en el borde del banco, abrazando una pequeña mochila gastada. La niña tendría unos 9 años, no más. Delgada, con cara pálida y ojos oscuros, miraba hacia algún lugar a lo lejos, como si viera algo inaccesible para los demás. Estaba vestida con sencillez, una chaqueta vieja, jeans desteñidos, zapatillas deportivas, obviamente no de su talla. Frente a ella en el asfalto yacía una gorra gastada, en la que tintineaban varias monedas pequeñas. Rodrigo entendió de inmediato, la niña estaba pidiendo limosna. Quizás era una adivina, quizás simplemente una indigente. Desafortunadamente, había muchos niños así en la ciudad. El corazón de Rodrigo se encogió de lástima. Clara, de 10 años,
Ahora dormía en casa en una cama cálida, bajo el cuidado de una madre amorosa, y esta niña estaba sentada en un banco frío mendigando dinero de los transeúntes. Se acercó a ella y se agachó. «Hola», dijo suavemente, «¿cómo te llamas?». La niña lentamente dirigió su mirada hacia él. Sus ojos eran inusuales, muy oscuros, casi negros, con una luz interior. Permaneció en silencio, estudiando a Rodrigo. «Me llamo Alicia», finalmente respondió con voz baja. «Alicia, ¿tienes hambre?». La niña asintió. «¿Quieres que te dé comida?». Rodrigo le extendió el recipiente. «Aquí hay carne, trigo sarraceno, verduras. Todo está fresco, casero. Tómalo, no seas tímida». Alicia miró el recipiente, luego nuevamente a Rodrigo. Su rostro permaneció impasible, pero en su mirada brilló algo parecido a la preocupación. «Gracias, pero no comeré esto», dijo ella. «¿Por qué?». Se sorprendió Rodrigo. «Dijiste que tenías hambre». «No comeré esto», repitió Alicia claramente. «Y no se lo permitiré a usted». Rodrigo se sintió desconcertado. «¿Qué palabras tan extrañas?». Quizás la niña no estaba bien, tenía problemas mentales. «Alicia, no entiendo». «Usted siempre mira el hermoso envoltorio», dijo la niña, mirándolo directamente a los ojos. Su voz era tranquila, pero en ella sonaba la seguridad de un adulto. «Solo ve lo que está afuera. Pero no ve lo que está adentro. Esta comida no es para usted. Es peligrosa». Rodrigo sintió un escalofrío. Un frío recorrió su espalda, y el recipiente de repente le pareció pesado, como si estuviera lleno de plomo. Lentamente se enderezó y retrocedió un paso. La niña continuó mirándolo sin apartar la vista. «¿Qué quieres decir?». Logró decir Rodrigo. «¿Cómo lo sabes?». «Sé mucho», respondió Alicia. «Veo lo que otros no ven. Esta comida está envenenada. Si la come, morirá. No la coma. Tírela. Y nunca más confíe en los hermosos envoltorios». Rodrigo se quedó petrificado, incapaz de moverse. Los pensamientos en su cabeza revoloteaban caóticamente. ¿Envenenada? ¿Cómo es posible? Laura preparó la comida para él, insistió en que la comiera hoy. ¿Acaso ella quería? No, eso es absurdo. Laura no es capaz de tal cosa. Lo amaba, se preocupaba por él. Oh. Rodrigo recordó su insistencia, el brillo extraño en sus ojos cuando le extendió el recipiente. Recordó cómo repetía, «come sin falta», precisamente hoy. Recordó su reacción tranquila a la ruptura, aunque esperaba lágrimas. Todo esto de repente se unió en una imagen aterradora. Miró el recipiente en su mano. A través de las paredes transparentes se veían apetitosos trozos de carne, trigo sarraceno suelto, verduras brillantes. Un hermoso envoltorio. ¿Pero qué se escondía dentro? «Gracias», dijo Rodrigo con voz ronca, dirigiéndose a la niña. «Gracias». Alicia asintió y nuevamente se giró, mirando hacia algún lugar a lo lejos. Para ella, la conversación había terminado. Rodrigo se acercó a la papelera y tiró el recipiente allí. Luego sacó su teléfono y marcó el número de Elena, pero cambió de opinión. Primero necesitaba entender qué estaba pasando. Quizás la niña solo estaba fantaseando y él había cedido al pánico. Pero algo dentro, una voz interior, le susurraba, «Alicia tiene razón. La comida es realmente peligrosa». Llegó el autobús. Rodrigo maquinalmente se sentó en su lugar junto a la ventana y durante todo el camino miró las casas que pasaban, sin verlas. En su cabeza resonaban las palabras de la niña, «Usted siempre mira el hermoso envoltorio». Sí, miraba. Veía la belleza de Laura, su cuidado, su cariño. Pero no veía lo que se ocultaba detrás de esto. Y solo ahora, gracias a la extraña niña en la parada, comenzaba a entender cuán cerca había estado del abismo. El autobús arrancó, Rodrigo se sentó mirando por la ventana. Detrás de ella parpadeaban los paisajes familiares de las calles de la ciudad, edificios de paneles grises, vallas publicitarias, transeúntes ocasionales que se apresuraban al trabajo. Una mañana de primavera ordinaria,
nada notable. Pero para Rodrigo, este día ya había dejado de ser ordinario. Las palabras de la niña adivina no salían de su cabeza. Esta comida está envenenada. Si la come, morirá. ¿Cómo podía saberlo? ¿De dónde venía tanta seguridad en una niña? Quizás era solo una coincidencia, palabras al azar sin sentido. Quizás Alicia era solo una niña extraña con una imaginación rica, pero algo dentro de Rodrigo se oponía a ese pensamiento. La intuición, el sexto sentido, como se le llame, gritaba que la niña decía la verdad. Y cuanto más Rodrigo recordaba la conversación matutina con Laura, más claramente entendía, algo no estaba bien. Recordó cómo Laura insistía en que tomara el recipiente. Como repetía, come sin falta hoy en el almuerzo. ¿Qué mujer después de romper una relación alimentaría tan cuidadosamente a un examante? La reacción normal sería ira, lágrimas, resentimiento. Y Laura se comportó deliberadamente tranquila y cariñosa. Demasiado tranquila. Rodrigo sacó su teléfono y miró la hora, las 7:15. En 45 minutos comenzaría la reunión. Necesitaba reunir sus pensamientos, olvidar esta extraña historia y concentrarse en el trabajo. Pero los pensamientos seguían girando en torno a lo mismo. El autobús se detuvo cerca de un gran centro comercial y varios pasajeros bajaron. Rodrigo permaneció sentado, mirando por la ventana. De repente recordó otro detalle. Había logrado probar ese plato, masticó y tragó. El sabor era bueno, picante, un poco picante, con una ligera nota de ajo. Solo comió una cucharada. Solo una. Y rechazó el desayuno, diciendo que no tenía hambre. Laura no insistió, pero su mirada se volvió tensa por un momento. Entonces Rodrigo no prestó atención a eso, pero ahora ese detalle surgió en su memoria con una claridad inesperada. Una cucharada. Si la comida realmente estaba envenenada, entonces el veneno ya había entrado en su organismo. Aunque en pequeña cantidad, pero había entrado. Rodrigo sintió como una ola de sudor frío recorría su cuerpo. Su corazón comenzó a latir más rápido, la respiración se aceleró. Intentó calmarse, decirse a sí mismo que era paranoia, pero el cuerpo no obedecía. El autobús llegó a su parada. Rodrigo bajó y se dirigió a paso rápido hacia el edificio de oficinas donde se ubicaba la empresa en la que trabajaba como jefe del departamento de ventas. El rascacielos de vidrio y hormigón se elevaba sobre los edificios circundantes, su fachada reflejaba el sol matutino. Subiendo en el ascensor al 7º piso, Rodrigo pasó a su oficina y dejó el maletín sobre la mesa. El reloj mostraba 5 minutos para las 9. Quedaba muy poco tiempo hasta la reunión. Se sentó en la silla e intentó poner sus pensamientos en orden. El recipiente con comida lo había tirado en la papelera de la parada. Entonces ya no había peligro. Incluso si realmente había veneno allí, no lo había comido. Una cucharada por la mañana es poco, insuficiente para consecuencias graves. Probablemente. Rodrigo abrió el cajón del escritorio y sacó una botella de agua. Tomó varios sorbos, esperando que esto calmara la creciente ansiedad. El agua estaba fresca y agradable al gusto, pero la ansiedad no desaparecía. Tocaron la puerta. Entró la secretaria Carmen, una mujer joven con un corte de pelo corto y expresión de negocios. Rodrigo, los socios ya están en la sala de reuniones, informó. Podemos comenzar. Está bien, ahora voy, asintió Rodrigo. Carmen salió, y Rodrigo se levantó de la silla y se ajustó la corbata frente al espejo que colgaba en la pared. El reflejo lo miraba con cautela. Su rostro estaba pálido. Necesitaba controlarse, de lo contrario la reunión fracasaría. Salió de la oficina y se dirigió a la sala de reuniones. Allí ya estaban sentados 3 hombres con trajes, representantes de la empresa socia. Rodrigo saludó, intercambió apretones de manos y se sentó a la cabecera de la mesa. Comencemos, dijo, tratando de que su voz sonara segura. Hemos preparado para ustedes una presentación de nuestro nuevo producto y las condiciones de cooperación. Se encendió el proyector,
en la pantalla aparecieron las primeras diapositivas. Rodrigo comenzó a hablar, explicando las ventajas del producto ofrecido, mostrando gráficos y cifras. Los socios escuchaban atentamente, a veces hacían preguntas. Todo iba según lo planeado. Pero unos 20 minutos después, Rodrigo sintió un malestar extraño. Primero fue un ligero mareo, como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido. Hizo una pausa, tragó saliva y continuó. Luego apareció náusea, una sensación desagradable en el estómago que crecía cada minuto. Rodrigo intentó ignorarla, pero se hacía cada vez más difícil. Discúlpenme, se interrumpió a sí mismo, necesito salir un momento. Se levantó de la mesa, y entonces la habitación nadó ante sus ojos. Las piernas se volvieron de algodón, las manos temblaron. Rodrigo se agarró del respaldo de la silla para no caer. «¿Rodrigo, se siente mal?», preguntó con preocupación uno de los socios, levantándose de un salto. «Todo está bien, solo un poco». Rodrigo no terminó la frase. La náusea volvió con una nueva ola, en la boca apareció un sabor metálico. «Carmen, llame al médico». La secretaria corrió al teléfono. Los socios se levantaron, rodeando a Rodrigo. Alguien lo ayudó a llegar al sofá en la esquina de la habitación. Rodrigo se dejó caer en el tapizado suave, cerró los ojos e intentó respirar profundamente. Pero con cada respiración solo empeoraba. A la náusea se sumó la debilidad, tan fuerte que incluso los dedos no obedecían. Unos minutos después, la enfermera del puesto médico de la oficina, ubicado en el primer piso, entró corriendo a la sala de reuniones. Rápidamente examinó a Rodrigo, midió la presión, el pulso, miró sus ojos. Presión baja, pulso acelerado, constató. ¿Cuáles son los síntomas? Náusea, mareo, debilidad, logró decir Rodrigo. Sabor metálico en la boca. ¿Cuándo comenzó esto? Justo ahora, hace unos 20 minutos todo estaba normal. ¿Qué comió esta mañana? Rodrigo se quedó inmóvil. ¿Qué comió? Una cucharada de ese plato que preparó Laura. Una maldita cucharada. La niña adivina tenía razón. La comida estaba envenenada. Yo probé un plato por la mañana, dijo lentamente. Solo una cucharada. ¿Qué plato? ¿Dónde lo comió? No en casa. En casa de una conocida. Carne estofada con trigo sarraceno. La enfermera frunció el ceño. Esto se parece a una intoxicación alimentaria, pero el desarrollo de síntomas es demasiado rápido. Generalmente la intoxicación se manifiesta después de varias horas. Y en su caso pasó menos de una hora. Llamaré a una ambulancia. No, no hace falta, Rodrigo intentó objetar, pero la enfermera ya estaba marcando el número. Necesita ayuda. Los síntomas son graves, y no puedo tomar la responsabilidad. 10 minutos después llegó la ambulancia. El médico, un hombre de unos 50 años con barba gris, examinó a Rodrigo nuevamente, hizo las mismas preguntas. Después de escuchar las respuestas, frunció el ceño. Los síntomas realmente indican un efecto tóxico, dijo, y no una intoxicación alimentaria común. Sabor metálico, desarrollo rápido de debilidad, esto puede ser envenenamiento con una sustancia química. Necesita ir al hospital, hacerse análisis. No puedo ahora, tengo una reunión, objetó débilmente Rodrigo. La reunión puede esperar. Su salud es más importante. Si esto es lo que pienso, la demora puede ser peligrosa. Rodrigo cerró los ojos. Entonces era verdad. Laura realmente quería envenenarlo. No solo hacerle daño, sino matarlo. Y si no fuera por la niña adivina, habría comido todo el recipiente. ¿Qué habría pasado entonces? ¿Habría muerto aquí, en la oficina, frente a los ojos de colegas y socios? Está bien, aceptó. Iré. El médico asintió y ayudó a Rodrigo a levantarse. Caminar era difícil, las piernas flaqueaban, pero con apoyo llegó al ascensor. Carmen se agitaba al lado, prometiendo reprogramar la reunión e informar a la gerencia. Los socios expresaban simpatía y deseaban una pronta recuperación.
En la ambulancia acostaron a Rodrigo en una camilla y le conectaron un gotero. El médico se sentó al lado, controlando su estado. Rodrigo miraba al techo de la ambulancia y pensaba en cómo la vida puede cambiar rápidamente. Ayer era una persona común con problemas comunes, trabajo, familia, amante. Y hoy está acostado en una ambulancia, envenenado por esa misma amante. Dígame, se dirigió al médico, si hubiera comido más, ¿qué habría pasado? El médico lo miró seriamente. Depende de qué exactamente había en la comida. Pero a juzgar por los síntomas, podría haber sido muy peligroso. Posiblemente, un desenlace fatal. Tuvo suerte de que comió muy poco. Suerte. Sí, tuvo suerte. Gracias a la extraña niña en la parada. Alicia le salvó la vida. La ambulancia llegó al hospital. Rodrigo fue llevado al departamento de emergencias, donde el médico de guardia inmediatamente ordenó análisis de sangre y orina, así como un lavado de estómago. El procedimiento fue desagradable, pero Rodrigo lo soportó, entendiendo que era necesario. Cuando todo terminó, lo colocaron en una habitación y le dijeron que esperara los resultados de los análisis. Rodrigo yacía en la cama del hospital, mirando al techo blanco. La náusea había retrocedido un poco, pero la debilidad permanecía. La cabeza dolía con un dolor sordo y persistente. Sacó su teléfono y vio 3 llamadas perdidas de Laura. Ella había llamado mientras estaba en la ambulancia. Rodrigo frunció el ceño. ¿Para qué llamaría? ¿Para comprobar si estaba vivo? ¿Para saber si había comido el almuerzo? Decidió devolverle la llamada. Necesitaba escuchar su voz, entender qué diría. Laura contestó al segundo tono. Rodrigo, hola. Su voz sonaba animada y alegre. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue la reunión? Normal, mintió Rodrigo. ¿Todo bien? ¿Comiste el almuerzo? Preguntó ella. En su voz apareció tensión. ¿El qué te di? Todavía no, mintió Rodrigo nuevamente. La reunión se alargó, no tuve tiempo. Hubo una pausa. Rodrigo escuchaba la respiración de Laura al otro lado de la línea. Rodrigo, asegúrate de comerlo, ¿de acuerdo? Dijo ella finalmente. Me esforcé mucho. Es especialmente para ti. Está bien, lo comeré, prometió Rodrigo. Sin falta. ¿Cuándo? Insistió Laura. ¿Tal vez ahora mismo? Seguramente tienes hambre. Un poco más tarde, ¿de acuerdo? Todavía tengo cosas que hacer. Está bien, aceptó Laura de mala gana, pero asegúrate de comerlo. Y luego escríbeme como te gustó. Te escribiré, aceptó Rodrigo. Adiós. Colgó y apretó el teléfono en su mano. Ahora no quedaban dudas. Laura realmente quería que comiera esa comida. Insistía, verificaba, controlaba. Esto no era cuidado. Esto era un intento de asesinato. Rodrigo cerró los ojos y suspiró profundamente. ¿Qué debería hacer a continuación? ¿Callar y fingir que no sabe nada? ¿O acudir a la policía? Entró a la habitación el médico con una tableta en sus manos. Rodrigo, los análisis preliminares están listos, dijo. En su sangre se detectaron rastros de una sustancia tóxica. Enviamos las muestras para una pericia más detallada, para determinar exactamente qué es. Pero el hecho permanece, fue envenenado. Intencionalmente, dijo Rodrigo en voz baja. El médico lo miró atentamente. Esa es una cuestión para la policía, no para mí. Pero si cree que alguien pudo agregar algo deliberadamente a su comida, debe acudir a las autoridades. Estamos obligados a registrar el caso de envenenamiento y transmitir la información si es necesario. Rodrigo asintió. La decisión estaba tomada. No iba a guardar silencio. Laura intentó matarlo, y debe responder por ello. Quiero presentar una denuncia a la policía, dijo con firmeza. Necesito el teléfono de la comisaría. El médico asintió y salió de la habitación. Unos minutos después regresó con un número de teléfono anotado en una hoja de papel. Rodrigo marcó el número. Contestaron casi de inmediato. Comisaría, escucho. Buenos días, me llamo Rodrigo Salinas. Quiero reportar un intento de asesinato.
La conversación telefónica con el oficial de guardia de la policía duró unos 10 minutos. Rodrigo expuso brevemente la situación, recibió comida de una mujer conocida, comió una pequeña porción por la mañana, se sintió mal en el trabajo, llegó al hospital, donde los análisis mostraron la presencia de una sustancia tóxica en la sangre. El oficial de guardia anotó la información y comunicó que dentro de una hora vendría un investigador para tomar su declaración. Rodrigo dejó el teléfono en la mesita de noche junto a la cama del hospital y se recostó en la almohada. La cabeza todavía dolía, pero la náusea casi había pasado. La debilidad permanecía, los brazos y las piernas parecían ajenos, como llenos de plomo. Los médicos dijeron que era una reacción normal del organismo al envenenamiento y que en un día o dos el estado debería mejorar. Rodrigo intentó reunir sus pensamientos. Le esperaba una conversación con el investigador, necesitaba contar clara y secuencialmente todo lo que había sucedido. Sobre su relación con Laura, sobre cómo le comunicó su decisión de volver con su familia, sobre su extraña reacción, sobre el recipiente con comida, sobre la niña adivina en la parada. Todo esto sonaba de alguna manera irreal, casi fantástico. Especialmente la historia con Alicia. ¿Quién creería que una niña desconocida predijo el envenenamiento? Pero los hechos permanecen como hechos. La comida realmente estaba envenenada, los análisis lo confirmaron. Y esa es la prueba principal. Rodrigo recordó el recipiente que había tirado en la papelera de la parada. Maldición. Debería haberlo guardado, entregado a la policía para pericia. Ahora esa prueba material, muy probablemente, estaba perdida. Las papeleras generalmente son vaciadas por los servicios municipales cada día, y el recipiente ya podía estar en algún lugar de un vertedero entre un montón de basura. No, espera. Rodrigo miró el reloj, ahora eran las 10:30 de la mañana. Había tirado el recipiente alrededor de las 7 de la mañana. Tal vez la papelera aún no había sido vaciada. Tal vez había una oportunidad de encontrar el recipiente. Agarró el teléfono y marcó el número de Carmen, la secretaria. Rodrigo, ¿cómo se siente?, preguntó ella con preocupación tan pronto como contestó la llamada. Normal, Carmen, gracias. Escucha, necesito tu ayuda. Esto es muy importante. Por supuesto, dígame. Esta mañana, alrededor de las 7, tiré un recipiente de plástico con comida en una papelera en la parada cerca del edificio número 23 en la calle Cervantes. ¿Recuerdas dónde es eso? Sí, conozco esa parada. Necesito que vayas allí inmediatamente y veas si quedó algo en esa papelera. El recipiente es transparente, con tapa azul, dentro carne con trigo sarraceno. Si lo encuentras, en ningún caso lo toques con las manos. Ponte guantes o usa una bolsa. Y llámame de inmediato. Rodrigo, ¿qué está pasando? Luego te explico. Solo hazlo, por favor. Esto realmente es importante. Es una cuestión de vida o muerte. Carmen permaneció en silencio, asimilando lo que había oído. Está bien, iré ahora. Te llamaré tan pronto como sepa algo. Gracias, me ayudas mucho. Rodrigo colgó y nuevamente se recostó en la almohada. Solo quedaba esperar. Esperar a Carmen, esperar al investigador, esperar los resultados de la pericia más detallada. La espera era tortuosa, cada minuto se arrastraba como una hora. Miró por la ventana. Detrás del cristal se veía un cielo gris cubierto de nubes. Los árboles en el patio del hospital apenas comenzaban a cubrirse de hojas jóvenes. La primavera apenas entraba en sus derechos, la naturaleza despertaba de un largo sueño. Y la vida de Rodrigo en un día se había convertido en una pesadilla. Recordó a Laura. Hermosa, tierna, cariñosa. O así parecía. En realidad, detrás de esa apariencia se ocultaba un cálculo frío y la disposición de matar a una persona que simplemente decidió volver con su familia. ¿Cómo se puede odiar tanto? ¿Cómo se puede planear tan fríamente la muerte de otro? Rodrigo pensó en el motivo. ¿Por qué Laura se decidió a esto? ¿Celos? ¿Resentimiento?
¿Venganza? ¿O esperaba algo más de su relación? Tal vez esperaba que Rodrigo se divorciara de Elena y se casara con ella. Y cuando él anunció su decisión de quedarse con su familia, todo su plan se derrumbó y ella no pudo aceptarlo. Laura trabajaba como enfermera en el hospital municipal. Tenía acceso a varios medicamentos, incluidos preparados peligrosos. Conseguir veneno para ella no era difícil. Sabía cómo actúan las toxinas, en qué dosis son letales. Fue un asesinato premeditado y frío. Si Rodrigo hubiera comido todo el recipiente, habría muerto. Posiblemente, justo en el trabajo, durante la reunión. Y todos habrían pensado que fue un ataque al corazón o algo así. ¿Quién habría revisado la comida que comió varias horas antes, pero no la comió? Gracias a Alicia. ¿Quién es ella? ¿De dónde vino? Y lo principal, ¿cómo supo del envenenamiento? Rodrigo no creía en lo místico, en adivinaciones y predicciones. Pero lo que sucedió esta mañana no encajaba en ningún marco racional. La niña simplemente miró el recipiente y dijo que la comida estaba envenenada. No supuso, no dudó, sino que lo dijo con absoluta certeza. Como si viera a través. ¿Tal vez realmente era un don? ¿Tal vez hay personas capaces de ver lo que está oculto a los demás? Rodrigo no sabía la respuesta a estas preguntas, pero una cosa estaba clara, le debía su vida a esta extraña niña. El teléfono sonó. Carmen. Rodrigo, estoy en el lugar, dijo ella emocionada. La papelera está aquí, la examiné. El recipiente está. Está casi en la parte superior. ¿Qué hago con él? Rodrigo sintió alivio. La prueba material se había conservado. Excelente, Carmen, eres genial. Escucha atentamente. En ningún caso toques el recipiente con las manos desnudas. Ponte guantes o usa una bolsa para sacarlo. Ponlo en una bolsa limpia y ciérrala bien. No abras nada. Esto puede ser peligroso. Está bien, tengo una bolsa y servilletas. Ahora lo sacaré. Rodrigo escuchó el crujido y los sonidos apagados de movimiento. Listo, lo saqué. El recipiente está en la bolsa. ¿Qué sigue? Tráelo aquí, al hospital. Ahora estoy en el tercer cuerpo, cuarto piso, habitación 407. Para cuando llegues, ya debería estar aquí el investigador de la policía. Le entregarás el recipiente a él y él lo enviará para pericia. Entendido, voy. Estaré en unos 20 minutos. Gracias, Carmen. No imaginas cuánto me has ayudado. La conversación terminó. Rodrigo dejó el teléfono y exhaló. Todo se estaba acomodando. El recipiente sería entregado a la investigación, el veneno sería descubierto, Laura sería llevada a la justicia. Triunfaría la justicia, pero por alguna razón el corazón estaba pesado. A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar del intento de asesinato, Rodrigo no sentía malicia o satisfacción. Sentía vacío y tristeza. Laura también era una persona, y alguna vez él sintió sentimientos tiernos hacia ella. Aunque no era amor, sino más bien una fascinación, debilidad, huida de los problemas familiares, pero aún así era algo real. Y ahora ella se convertiría en una criminal, su vida sería destruida. Sin embargo, ella misma eligió este camino. Decidió matar a una persona en lugar de aceptar la separación y seguir viviendo. Cometió un acto monstruoso, y debe recibir su castigo. La puerta de la habitación se abrió, y entró un hombre de unos 50 años, con un traje gris estricto. Su rostro era amable, y su mirada aguda y atenta. Detrás de él seguía un joven policía uniformado. ¿Rodrigo Salinas? Preguntó el hombre del traje. Sí, soy yo. Investigador Vicente Parra. Sacó su identificación y se la mostró a Rodrigo. Vinimos por su denuncia. ¿Podemos hablar? Por supuesto, pasen. Parra y el policía entraron a la habitación. El investigador se sentó en una silla junto a la cama, el policía permaneció de pie junto a la puerta. Parra sacó una grabadora y un cuaderno.
Voy a grabar nuestra conversación si no tiene objeción. Es un procedimiento estándar. No tengo objeción. Bien. Cuénteme, por favor, todo desde el principio. ¿Qué pasó exactamente? Rodrigo respiró profundamente y comenzó a contar. Sobre su relación con Laura Vega, que duró alrededor de medio año. Sobre el hecho de que está casado con Elena Salinas, con quien vivió 15 años y crió a su hija Clara. Sobre cómo hace 3 días tomó la decisión de romper la relación con Laura y volver con su familia. Sobre cómo anoche fue a ver a Laura y le comunicó su decisión. ¿Cómo reaccionó ella? Preguntó Parra, tomando notas en el cuaderno. Muy tranquila. Demasiado tranquila. Dijo que entendía, que no me retenía, que era la decisión correcta. Ni lágrimas, ni reproches. Me sorprendí, pero pensé que era simplemente una persona madura y aceptaba la situación. Continué. Me quedé a pasar la noche en su casa. Era nuestro último encuentro. Ella lo pidió mucho, para separarnos como amigos. Por la mañana me iba al trabajo, y Laura me dio un recipiente con comida. Dijo que lo preparó especialmente para mi almuerzo. Insistió en que lo tomara, que lo comiera sin falta precisamente hoy. Lo repitió varias veces. Entonces no le di importancia, pensé que simplemente estaba cuidando de mí. ¿Tomó el recipiente? Sí. Y por la mañana, antes de irme, probé una cucharada de ese plato. Laura misma me dio a probar. Comí una cucharada y nada más. ¿Y el recipiente mismo? No comí más de él. Camino al trabajo, en la parada, conocí a una niña adivina. Tenía hambre. Quise darle la comida. Pero ella se negó y me dijo palabras extrañas. ¿Qué palabras exactamente? Rodrigo permaneció en silencio, entendiendo cuán absurdo sonaría ahora lo que diría. Dijo, no comeré esto. Y no se lo permitiré a usted. Usted siempre mira el hermoso envoltorio. Y luego agregó que la comida estaba envenenada y que si la comía, moriría. Parra levantó las cejas. ¿Una niña adivina? Sí. Se llama Alicia, tiene unos 9 años. Estaba sentada en la parada, pidiendo limosna. ¿Y usted le creyó a una niña de 9 años? No de inmediato. Pero sus palabras sonaban tan seguras. Me asusté. Decidí no comer el almuerzo. Tiré el recipiente en la papelera. ¿Dónde exactamente? En la parada cerca del edificio. Ya envié allí a mi secretaria, encontró el recipiente. Ahora lo trae aquí. Podrá enviarlo a pericia. Parra asintió e hizo una anotación. Bien. ¿Qué pasó después? Llegué al trabajo. Comenzó la reunión con los socios. Pero unos 20 minutos después me sentí mal. Bruscamente. Náusea, mareo, debilidad, sabor metálico en la boca. Llamaron al médico, luego a la ambulancia. Me trajeron aquí, hicieron análisis. Los médicos confirmaron que en mi sangre hay una sustancia tóxica. ¿Tiene los documentos médicos? Sí, todo está aquí, en el hospital. Puede solicitarlos. Parra hizo varias anotaciones más. Dígame, ¿Laura Vega lo llamó hoy? Sí, 3 veces. Le devolví la llamada cuando ya estaba aquí acostado. Me preguntó si había comido el almuerzo. Insistió en que lo comiera sin falta. Quería que lo hiciera ahora mismo. Es decir, ella controlaba si había cumplido su petición. Exactamente así. Parra miró a Rodrigo pensativamente. ¿Dónde trabaja Laura Vega? Es enfermera en el Hospital General número 7. Entonces, ¿tiene acceso a medicamentos? Sí. Este es un detalle importante. El investigador miró al policía en la puerta. Anote la dirección y el lugar de trabajo de Vega. Necesitaremos hacer una verificación. El policía sintió y comenzó a escribir en su cuaderno. La enfermera asomó la cabeza en la habitación. Disculpen, hay una visitante para Rodrigo. Dice que la llamaron. Es mi secretaria, explicó Rodrigo. Trajo el recipiente. Que pase, permitió Parra. Carmen entró a la habitación, sosteniendo en sus manos una bolsa densa.
Su rostro estaba preocupado, los ojos muy abiertos. Rodrigo, aquí está, lo traje, extendió la bolsa al investigador. Parra tomó la bolsa, cuidadosamente miró dentro. ¿Este es el recipiente? Sí, confirmó Rodrigo. Transparente, con tapa azul. Dentro carne con trigo sarraceno y ensalada de verduras. Parra asintió y entregó la bolsa al policía. Urgentemente a pericia. Que revisen la presencia de sustancias tóxicas. Necesitan comparar con lo que encontraron en la sangre del agraviado. Ya voy, el policía tomó la bolsa y salió de la habitación. Carmen estaba de pie al lado, sin saber qué hacer después. Gracias, Carmen, dijo Rodrigo. Me ayudaste mucho. Puedes irte. Rodrigo, ¿qué está pasando en general? Preguntó ella en voz baja. Luego te cuento. Ahora no puedo. Comunica en la oficina que tomaré licencia médica por varios días. Carmen asintió y salió. Parra volvió a sentarse en la silla y continuó el interrogatorio. Cuénteme sobre su esposa. ¿Ella sabe de su relación con Vega? No. Hoy iba a contarle todo. Sobre lo que fue y que lo terminé todo. ¿Y Vega sabía de esta decisión suya? Sí, se lo dije hace 3 días, y ayer lo confirmé definitivamente. Rodrigo, inició un proceso penal por el hecho de intento de asesinato. Ahora realizaremos todas las pericias necesarias, interrogaremos a los testigos, verificaremos las versiones. Si los hechos se confirman, Laura Vega será detenida y llevada a la justicia. Gracias, dijo Rodrigo en voz baja. De nada. Hago mi trabajo. Parra se levantó. Si recuerda algo más, llámeme. Aquí está mi tarjeta. Le extendió a Rodrigo una tarjeta y salió de la habitación. Rodrigo se quedó solo. Miró la tarjeta del investigador, en la que estaba impreso, Vicente Parra, investigador principal. Ahora su vida estaba en manos de este hombre. Ahora comenzaría una investigación oficial que probaría la culpabilidad de Laura y la castigaría. Rodrigo cerró los ojos. El cansancio cayó sobre él como un peso pesado. Quería dormir, olvidarse, no pensar en toda esta pesadilla. Pero los pensamientos no daban paz. ¿Dónde está Laura ahora? ¿Sabe que su plan fracasó? ¿Y qué hará cuando sepa que él está vivo y acudió a la policía? Rodrigo pasó 2 días en el hospital bajo la observación de los médicos. La sustancia tóxica gradualmente se eliminaba del organismo, el estado mejoraba, pero la debilidad aún permanecía. Los médicos decían que tuvo suerte, la dosis de veneno era pequeña y el organismo se recuperó. Unas cucharadas más, y las consecuencias podrían haber sido irreversibles. Durante estos 2 días, Rodrigo pensó mucho. Sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado, sobre las consecuencias de esas decisiones. La traición a Elena ahora parecía una estupidez monstruosa, una debilidad momentánea, por la que casi paga con su vida. Laura era hermosa, encantadora, sabía ser tierna y atenta. Pero todo esto resultó ser una máscara, detrás de la cual se ocultaba un cálculo frío y la disposición de matar. El primer día, por la noche, Elena vino a la habitación. Entró en silencio, se detuvo en el umbral, mirando a su esposo con ojos asustados. Rodrigo estaba sentado en la cama, apoyado en las almohadas. Sus ojos se encontraron, y él entendió, había llegado el momento de la verdad completa. Siéntate, Elena, dijo con voz ronca. Necesito contarte algo. Elena se acercó en silencio y se sentó en la silla junto a la cama. Tuve una amante, comenzó Rodrigo, sin apartar la mirada. Se llama Laura Vega. Duró medio año. Hace 3 días tomé la decisión de terminar todo y volver con la familia. Le comuniqué esto. Y ayer estuve con ella, no en un viaje de negocios. Me pareció que aceptó mi decisión y estuvo de acuerdo. Pero ayer por la mañana me dio comida para llevar al trabajo. Insistió en que la comiera sin falta. Esa comida estaba envenenada. Intentó matarme por decidir romper con ella. Elena se quedó inmóvil. Su rostro palideció, los labios temblaron. Solo comí una cucharada por la mañana, continuó Rodrigo. El resto no lo comí,
porque una niña en la parada me advirtió. Dijo que la comida estaba envenenada. Si no fuera por ella, habría muerto. Ahora hay una investigación en curso, Laura pronto será arrestada. Elena, soy culpable ante ti. Te traicioné, mentí, fui infiel. Perdóname. Dame una oportunidad de arreglarlo todo. Quiero volver con la familia. Quiero estar contigo y con Clara. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Elena. Cubrió su rostro con las manos y lloró en silencio. Rodrigo extendió su mano hacia ella, pero ella se apartó. ¿Cómo pudiste? Susurró entre lágrimas. ¿Cómo pudiste? No lo sé, respondió Rodrigo honestamente. Fui estúpido, egoísta. Solo miraba el hermoso envoltorio y no veía lo que era realmente importante. Pero ahora lo entiendo. Perdóname, por favor. Elena se levantó de la silla. Las lágrimas seguían corriendo por su rostro. Necesito pensar, dijo en voz baja. No puedo ahora. Necesito tiempo. Salió rápidamente de la habitación, sin mirar atrás. Rodrigo se quedó solo, sintiendo cómo su corazón se partía en pedazos. No sabía si ella lo perdonaría. No sabía si tenían un futuro. Pero había dicho la verdad. Toda la verdad. Y ahora la decisión era de ella. El día siguiente pasó en una espera torturante. Rodrigo yacía en la habitación, miraba al techo y pensaba en que había perdido lo más preciado. Elena no venía, no llamaba. El silencio era insoportable. Solo al segundo día, hacia la tarde, la puerta de la habitación se abrió nuevamente. Entró Elena. Su rostro estaba triste, los ojos enrojecidos de llorar, pero la mirada era firme. Se acercó a la cama y se sentó en la misma silla. Pensé, comenzó lentamente. Pensé 2 días. Sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre lo que fue y lo que puede ser. Y tomé una decisión. Te doy una oportunidad, Rodrigo. Una. La última. Por Clara. Por nuestra hija, que ama a su padre y no debe crecer sin él. Pero si me traicionas una vez más, si me mientes otra vez, me iré y me la llevaré. Para siempre. ¿Entendiste? Entendí, respondió Rodrigo con voz ronca. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Gracias. Gracias, Elena. Prometo, nunca más. Solo tú. Solo la familia. Elena sintió y le extendió la mano. Rodrigo la tomó, la apretó, sintiendo cómo volvía la esperanza. Había recibido una segunda oportunidad. Y no iba a dejarla pasar. Clara aún no sabía nada de lo que estaba pasando. Elena le dijo a su hija que papá se había enfermado y estaba en el hospital, que pronto se recuperaría. A una niña de 10 años no era necesario contarle toda la verdad. El investigador Parra vino 2 veces. La primera vez trajo los resultados de la pericia preliminar del recipiente con comida. En el plato se descubrió una sustancia tóxica, utilizada en medicina en dosis estrictamente limitadas. En el recipiente la dosis era letal, si Rodrigo hubiera comido todo el contenido, no habría sobrevivido. La pericia confirmó que la sustancia del recipiente era idéntica a la que se encontró en la sangre de Rodrigo. La segunda vez, Parra vino con nueva información. La policía realizó una verificación del lugar de trabajo de Laura Vega en el hospital. Se estableció que 2 semanas atrás desaparecieron de la farmacia del departamento donde trabajaba Laura varias ampollas de un medicamento que contenía compuestos similares. La desaparición no fue registrada oficialmente. Pero después de la verificación, la falta se confirmó. Interrogamos a los colegas de Vega, contaba Parra, sentado en la silla junto a la cama de Rodrigo. Todos dicen que era tranquila, profesional, no había quejas sobre ella. Pero una enfermera recordó que hace 2 semanas Laura se quedó después del turno y estaba sola. Precisamente ese día ocurrió la desaparición del medicamento. Es decir, ¿planeó esto con anticipación? Preguntó Rodrigo. Parece que sí. Hace 2 semanas usted aún no le había comunicado su decisión de volver con su esposa.
Entonces, o ya sospechaba algo entonces, o se preparaba para tal desarrollo de eventos con anticipación. Rodrigo recordó. Hace 2 semanas realmente comenzó a comportarse diferente con Laura. Se volvió más frío, llamaba menos, iba con menos frecuencia. Ella estaba descontenta con esto. Ya entonces entendía que la relación necesitaba terminar, simplemente no sabía cómo hacerlo. Laura seguramente lo notó. Y comenzó a prepararse. ¿Qué pasará después? Preguntó Rodrigo. Citaremos a Vega a interrogatorio. Le presentaremos las pruebas que tenemos. Veremos cómo reacciona. Si confiesa, bien. Si no, seguiremos trabajando. Tenemos suficientes pruebas para iniciar un proceso penal y arrestarla. El investigador se fue, prometiendo mantener a Rodrigo informado de los acontecimientos. Y al día siguiente, el tercer día después del envenenamiento, Rodrigo fue dado de alta del hospital. Los médicos dieron recomendaciones, prescribieron medicamentos y lo dejaron ir a casa. Elena vino por él en auto. Viajaron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Rodrigo miraba por la ventana las calles familiares de la ciudad y pensaba en cuán frágil es la vida humana. Un paso equivocado, una decisión incorrecta, y todo puede derrumbarse en un instante. En casa lo recibió Clara. La niña se lanzó hacia su padre, lo abrazó, lloró de alegría. Papá, te recuperaste. Mamá decía que estabas muy mal. Todo está bien, querida. Rodrigo abrazó a su hija. Estoy sano. No me enfermaré más, lo prometo. Clara sonrió entre lágrimas. Rodrigo miró a Elena, y ella asintió. No le contarían la verdad a su hija. Que piense que su padre simplemente se enfermó y se recuperó. Es mejor para todos. Por la noche, cuando Clara se acostó a dormir, Rodrigo y Elena estaban sentados en la cocina tomando té. Finalmente Elena rompió el silencio. El investigador me llamó hoy por la tarde. Dijo que mañana citan a Laura a interrogatorio. Lo sé. ¿Tienes miedo? Rodrigo miró a su esposa. En sus ojos no había condena, solo preocupación. No sé. Probablemente sí. Intentó matarme, Elena. Fríamente, calculadamente. Todavía no puedo creerlo. Yo tampoco. Cuando me contaste sobre ella, me imaginaba a alguna mujer frívola que se enamoró de un hombre casado. Pero no a una asesina. Un hermoso envoltorio, dijo Rodrigo en voz baja. La niña en la parada tenía razón. Solo miraba el envoltorio. Elena permaneció en silencio. Terminaron el té y fueron al dormitorio. Rodrigo no pudo dormir durante mucho tiempo, se revolcaba en la cama, escuchaba los sonidos nocturnos fuera de la ventana. Mañana comenzaría una nueva etapa, el interrogatorio de Laura, su reacción, posible arresto. ¿Cómo se comportaría? ¿Confesaría lo que hizo o negaría todo hasta el final? La mañana del día siguiente resultó nublada. Rodrigo se despertó temprano, desayunó junto con Elena y Clara, acompañó a su hija a la escuela. Luego regresó a casa y se puso a esperar la llamada de Parra. El investigador había prometido informar sobre los resultados del interrogatorio. La llamada sonó alrededor del mediodía. Rodrigo, tenemos noticias. La voz de Parra sonaba satisfecha. Citamos a Vega a interrogatorio hace 1 hora. Al principio negó todo, decía que solo quería alimentarlo, que no sabía nada de ningún veneno. Pero cuando le presentamos los resultados de la pericia, mostramos que el medicamento del hospital desapareció precisamente el día en que ella estaba allí sola, comenzó a confundirse en sus declaraciones. ¿Y qué después? Realizamos un registro en su apartamento. Encontramos en la basura ampollas vacías del medicamento. Las había tirado, pero no había tenido tiempo de sacar la basura. Esta es una prueba directa. Cuando le mostramos las ampollas, se quebró y confesó. Rodrigo sintió como su corazón latía frenéticamente en su pecho. ¿Confesó? Sí. Dijo que realmente agregó veneno a la comida. Que quería matarlo porque no podía aceptar que la estaba dejando. Cuando usted anunció la ruptura, decidió actuar. Dios mío.
La detuvimos. Ahora está en el centro de detención temporal. Mañana se resolverá la cuestión de la medida preventiva. Lo más probable es que sea una firma de no salida del país, ya que no representa una amenaza para la sociedad y el delito fue dirigido específicamente contra usted. Pero se inició un proceso penal bajo el artículo intento de asesinato. Le espera una pena seria. Rodrigo se dejó caer en la silla. Todo había terminado. Laura confesó, fue detenida, triunfó la justicia. Pero por alguna razón no sentía alivio. Solo pesadez y vacío. Gracias, Vicente. Por su trabajo. De nada. Es mi obligación. Por cierto, hay otro momento. ¿Habló sobre la niña adivina que lo advirtió sobre el envenenamiento? Sí. Alicia. Intentamos encontrarla. Interrogamos a personas que viven cerca de esa parada, miramos las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Nadie vio a una niña que correspondiera a su descripción. En las cámaras solo se ve a usted, de pie en la parada y hablando como si fuera con alguien, pero ese alguien no está en la grabación. Rodrigo se quedó inmóvil. ¿Cómo que no está? Hablé con ella. Estaba sentada en el banco. Entiendo que usted piensa así. Pero el video muestra otra cosa. Sin embargo, es posible que la cámara simplemente no captó ese ángulo donde estaba sentada. O la grabación está dañada. En cualquier caso, no encontramos a la niña. La conversación terminó. Rodrigo estaba sentado en la cocina, mirando a un punto fijo. Alicia no está en la grabación. Nadie la vio. ¿Cómo es posible? Habló con ella le respondió, le advirtió del peligro. ¿Fue real, no una alucinación? ¿O todavía una alucinación? Tal vez su subconsciente entendió que algo no estaba bien con la comida de Laura y creó la imagen de la niña para advertirlo. Tal vez toda esta conversación ocurrió solo en su cabeza bajo el efecto del medicamento que ya había entrado en su sangre junto con esa cucharada de comida que le dio Laura. Rodrigo no sabía la respuesta. Y probablemente nunca la sabría. Pero una cosa estaba clara, Alicia, real o no, le salvó la vida. Y estaría agradecido con ella por esto hasta el final de sus días. Por la noche, Rodrigo nuevamente estaba sentado con Elena en la cocina. Discutían el futuro, hacían planes. Elena puso condiciones para mantener la familia, total honestidad, sin secretos, trabajo conjunto en la relación. Rodrigo aceptó. Entendía que había recibido una segunda oportunidad y no iba a dejarla pasar. Seré diferente, prometió. Seré honesto. Y nunca más traicionaré tu confianza. Elena asintió. Te creo. Pero recuerda, esta es la última oportunidad. Si me engañas de nuevo, me iré y me llevaré a Clara. Para siempre. Entiendo. Y prometo, no habrá más mentiras. Se abrazaron. Por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo sintió que estaba sobre tierra firme. Su vida casi termina, pero sobrevivió. Recibió una lección, cruel y terrible. Y ahora sabía el precio del hermoso envoltorio. Sabía que lo importante no es cómo se ve por fuera, sino lo que se oculta dentro. Y lo más valioso es la honestidad, la confianza, el amor verdadero. Lo que tenía con Elena hace 15 años, cuando recién se casaron. Lo que casi pierde, persiguiendo una ilusión. Pero ahora tiene la oportunidad de recuperarlo todo. Y la usará. Por la noche, Rodrigo soñó que alguien estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio. Abrió los ojos y miró en la oscuridad. Nadie. Solo un juego de sombras y una imaginación cansada. Pero por un momento le pareció que en la oscuridad brilló un pequeño rostro con ojos oscuros. El rostro de una niña llamada Alicia. Gracias, susurró Rodrigo al vacío. Y, le pareció, la oscuridad le respondió con una apenas audible, de nada. Rodrigo sonrió y volvió a cerrar los ojos. Mañana comenzaría una nueva vida. Honesta, abierta, sin mentiras ni engaños. Una vida en la que valoraría lo que realmente importa. La familia. El amor.
la confianza, y que los hermosos envoltorios queden en el pasado. Pasaron 2 semanas desde el momento del arresto de Laura Vega. 2 semanas durante las cuales la vida de Rodrigo gradualmente volvía a su cauce normal. Regresó al trabajo, recuperó fuerzas, trataba de ser un esposo atento y un padre cariñoso. Cada día se despertaba con un sentimiento de gratitud por estar vivo, por tener a su familia cerca, por tener la oportunidad de arreglarlo todo. El investigador Parra lo mantenía informado de los acontecimientos. El tribunal eligió para Laura una medida preventiva en forma de firma de no salida del país. No podía abandonar la ciudad, estaba obligada a presentarse a la primera exigencia de la investigación, pero estaba en libertad hasta el juicio. La investigación reunía la base probatoria, preparaba materiales para transmitir el caso al tribunal. Todo iba por su cauce. Rodrigo trataba de no pensar en Laura. Cada vez que su imagen surgía en la memoria, sentía una desagradable opresión en el pecho. Esta mujer intentó matarlo. Fríamente planeó el asesinato, preparó comida envenenada, insistió en que la comiera. Y todo esto con una sonrisa en el rostro, con ternura fingida en la voz. ¿Cómo se puede odiar tanto a una persona con la que ayer todavía era cercana? Pero, por otro lado, Rodrigo entendía que él mismo era en parte culpable de lo sucedido. Engañó a su esposa, mintió, entró en una relación con otra mujer y luego simplemente decidió poner punto final y volver con su familia. No pensó en los sentimientos de Laura, no tuvo en cuenta sus emociones. Para él esto era solo una aventura, una forma de escapar de la rutina familiar. Y para ella, posiblemente, significaba mucho más. Por supuesto, esto no justificaba el intento de asesinato. Nada podía justificar tal acto. Pero Rodrigo ya no sentía hacia Laura solo ira e indignación. Sentía lástima. Lástima por una mujer que no pudo manejar sus emociones y eligió el camino más terrible. Laura era hermosa, encantadora, sabía gustar. Pero detrás de esa belleza se ocultaba la capacidad para la crueldad. Y Elena, con quien vivió 15 años, no era tan brillante y efectiva. Era una mujer común, madre, esposa. Pero precisamente ella lo perdonó, le dio una segunda oportunidad, lo apoyó en el momento más difícil. Precisamente ella resultó ser real. El investigador decía que no pudieron encontrar a la niña Alicia, que las cámaras de vigilancia no registraron su presencia. Tal vez ella no existió en absoluto. Tal vez fue una alucinación, creación de su subconsciente, pero Rodrigo no creía en esto. La conversación fue demasiado real. Las palabras de Alicia fueron demasiado precisas. Ella le salvó la vida, y él quería encontrarla, agradecerle, ayudarla con algo. La niña pedía limosna, entonces tenía problemas. Tal vez era una indigente, tal vez huyó de un orfanato. Rodrigo quería ayudarla, pero no sabía cómo. Vino a esa parada varias veces, a diferentes horas del día, esperando encontrar a Alicia. Pero ella no aparecía. Rodrigo preguntó a los residentes locales, a los vendedores en las tiendas vecinas, a los conductores de autobuses, nadie había visto a una niña que correspondiera a su descripción. Desapareció tan repentinamente como apareció. Pasó otro mes. El caso de Laura Vega fue transmitido al tribunal. Fijaron la audiencia para principios del mes siguiente. Rodrigo debía actuar como agraviado, dar testimonio. Se preparaba para esto, consultaba con el abogado que le recomendó Parra. El abogado, un hombre de mediana edad, le explicó a Rodrigo que el caso estaba prácticamente resuelto. Hay confesión de la acusada, hay resultados de pericia, hay testimonios de testigos. A Laura le esperaba una pena real, de 8 a 15 años de privación de libertad. Ella puede contar con la clemencia del tribunal si demuestra arrepentimiento, decía el abogado. Pero el hecho del intento de asesinato está probado, y no podrá eludir la responsabilidad. Rodrigo asentía, escuchando, pero por dentro sentía un vacío extraño. No experimentaba satisfacción de que Laura fuera castigada. Solo cansancio y el deseo de que todo esto terminara pronto. Llegó el día del juicio.
Rodrigo vino al edificio del tribunal junto con Elena. Ella insistió en acompañarlo, apoyarlo. Estaban sentados en el pasillo, esperando ser llamados a la sala de audiencias. Cuando se abrió la puerta de la sala, Rodrigo vio a Laura. Estaba sentada en el banquillo de los acusados, pálida, adelgazada, con mirada apagada. Su cabello rubio estaba recogido en una simple cola de caballo, vestía un vestido gris sin ningún adorno. Miró a Rodrigo, y sus ojos se encontraron. En su mirada no había odio ni ira. Solo cansancio y una desesperanza. La sesión judicial duró varias horas. Leyeron la acusación, interrogaron a testigos, estudiaron pericias. Rodrigo dio testimonio, contó lo que sucedió. Laura permanecía en silencio, con la cabeza baja, y no objetó ni una palabra de la acusación. Cuando el juez preguntó si reconocía su culpa, Laura se levantó y dijo en voz baja: «Sí, la reconozco. Realmente quise matar a Rodrigo Salinas. No pude aceptar que me estaba dejando. Me parecía que si yo no podía estar con él, que nadie estuviera. Entiendo que cometí un acto monstruoso. Me avergüenzo. Pido perdón a Rodrigo y su familia». Se sentó nuevamente y lloró. En silencio, sin sollozos, simplemente lágrimas corrían por su rostro. Rodrigo la miraba y sentía lástima. Esta mujer destruyó su vida con sus propias manos. Podría simplemente dejarlo ir, vivir el dolor de la separación y seguir viviendo. Pero eligió otro camino. Y ahora paga por su elección. El tribunal se retiró a deliberar. Una hora después anunciaron el veredicto. Laura Vega fue declarada culpable de intento de asesinato. Se le impuso una pena de 10 años de privación de libertad en una colonia de régimen general. Se llevaron a Laura. No miró atrás. Rodrigo se levantó de su lugar y salió de la sala junto con Elena. En la calle hacía sol y calor. La primavera definitivamente había entrado en sus derechos, los árboles se cubrieron de follaje denso, en los macizos florecían las primeras flores. Todo terminó, dijo Elena en voz baja. Sí, asintió Rodrigo, todo terminó. Caminaron a casa a pie. Permanecían en silencio, cada uno pensaba en lo suyo. Rodrigo pensaba en que ahora tenía una segunda oportunidad. Una oportunidad de vivir la vida correctamente, honestamente, sin cometer los errores anteriores. No iba a dejarla pasar. En casa los recibió Clara. La niña se lanzó hacia sus padres, los abrazó a ambos. Mamá, papá, los extrañé. Veamos una película juntos esta noche. Por supuesto, querida, Rodrigo levantó a su hija en brazos. Veremos todo lo que quieras. Clara se rió. Rodrigo miró a Elena, y ella le sonrió. Por primera vez en mucho tiempo fue una sonrisa sincera y cálida. La misma que vio hace 15 años, cuando recién se casaron. Por la noche estaban los tres sentados en el sofá, viendo una película animada y comiendo palomitas. Clara estaba sentada entre sus padres, abrazándolos por el cuello. Rodrigo miraba la pantalla, pero pensaba en algo completamente diferente. En lo fácil que es perder lo más importante, persiguiendo ilusiones. En lo importante que es valorar lo que tienes y no buscar algo mejor donde no lo hay. El hermoso envoltorio. ¿Cuántas veces en la vida una persona se equivoca, mirando solo eso? ¿Cuántas veces elige el brillo y el resplandor en lugar de la verdadera profundidad y sinceridad? Rodrigo cometió ese error y casi pagó por él con su vida. Pero ahora sabía. Ahora veía y sentía que realmente había vuelto a casa. No físicamente, de todas formas vivía en este apartamento. Sino internamente. Había vuelto a su verdadero yo, a quien era alguna vez y quien debe ser. Una persona honesta, amorosa, responsable. Unos días después, Rodrigo nuevamente pasaba por esa parada. Se detuvo, miró el banco. Vacío. Alicia seguía sin estar. Pero Rodrigo ya no la buscaba. Entendió que el encuentro con ella fue algo más que una simple coincidencia. Fue una señal de lo alto, una lección que debía recibir. Y la recibió.
Gracias, Alicia, susurró. Lo recordaré. Y siguió adelante. Hacia una nueva vida. Honesta, abierta, real. Una vida en la que no hay lugar para hermosos envoltorios e ilusiones vacías. Una vida llena de amor, confianza y sinceridad. Sobrevivió. Recibió una lección. Y ahora sabía exactamente qué era realmente importante.